Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a ver una parte que nos está faltando de los triángulos, que es la parte de las alturas de los triángulos. Si se digo alturas es que quiere decir que al tener 3 lados y 3 vértices vamos a tener 3 alturas de un triángulo. Pero antes que eso, quiero hacer una aclaración sobre un punto 5 del anterior trabajo práctico, no del que les mandé la semana pasada, que es cómo se clasifican los triángulos. Y yo algunas cositas les dejé pasar, pero al hacer las correcciones ustedes me devuelven insistiendo en un error. Algunos hicieron bien, pero a ver, hay un solo modo de clasificar los triángulos según sus ángulos. En este caso, este triángulo que dibujé yo acá es un acutángulo porque tiene los 3 ángulos agudos. No hay otro tipo de acutángulos. Los acutángulos tienen que tener sí o sí 3 ángulos agudos. No puede tener 2 o 1. Tiene que tener sí o sí los 3 para que sea acutángulo. ¿Qué ocurre con este tipo de triángulo? Este tipo de triángulo sí, ustedes me dicen, si yo apoyo el transportador acá o apoyo el transportador acá, tiene ángulos agudos. Pero no son agudos porque al ya tener un ángulo obtuso, es un obtusángulo. La definición en la teoría que les mandé decía, si tiene al menos un ángulo obtuso, ya está, no tengo que mirar los otros me los olvido. Si tiene un ángulo obtuso, es un obtusángulo. ¿Qué ocurre si tuviera un triángulo en donde ese ángulo fuera recto? Ustedes me dicen, señor, pero este es agudo y este es agudo. Para que sea acutángulo, ¿qué tenía que tener? Los 3. Listo, ya tiene un ángulo recto, va a ser rectángulo. Me olvido de los otros. ¿Estamos? No es depende de dónde yo apoyo el transportador. Si ya tiene un ángulo recto, va a ser rectángulo. Para que sea acutángulo tiene que tener sí o sí los 3. Bien, vamos al tema de hoy que son las alturas y presten bien atención porque es difícil de hacer. Las alturas de un lado, ¿sí?, van a ser la perpendicular que forma con el punto o el vértice opuesto. En el trabajo práctico anterior yo les puse en la teoría que marcábamos los vértices con letras minúsculas y marcamos los segmentos con letras mayúsculas. ¿Qué letras van a recibir los segmentos? El del vértice opuesto. Miren, yo tengo el A acá, entonces mi segmento A va a ser ese. Yo tengo el B acá arriba, mi segmento B va a ser este. Yo tengo vértice C acá, mi segmento C va a ser este. Ahora, ¿cómo se mide la altura? La altura es una perpendicular del segmento que yo quiero medir la altura, que lo hago coincidir con el vértice opuesto. Para esto, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es una perpendicular? Me cruzo y recordemos, la perpendicular de una recta o de un segmento, recuerden, esto puede estar paralelo al borde de la hoja o no. La perpendicular va a ser una línea que lo cruces formando 90 grados.
yo puedo apoyar directamente la escuadra en el segmento. Esta línea de la escuadra, ¿sí? Este ángulo de la escuadra tiene 90 grados, ¿sí? Tiene ya 90 grados. Entonces yo apoyo la base de la escuadra, en mi línea, que coincida bien, y yo formo la perpendicular. Esa perpendicular lo que va a hacer es formarme dos ángulos de 90. ¿Estamos? Entonces, yo voy a medir la altura de un lado o de su prolongación, porque muchas veces vamos a necesitar prolongar este lado. Ya vamos a ver en qué caso. Vamos entonces a ir midiendo estas alturas. Muchas veces sirve tener una regla auxiliar, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a medir primero la altura del segmento B. La altura del segmento B, lo que yo hago con una regla auxiliar es apoyar bien en el borde de ese segmento mi regla. ¿Para qué? Para hacerlo como pista de mi escuadra. Entonces yo la voy deslizando hasta que consigo que coincida con el vértice B. Y ahí yo marco, generalmente, para no confundirnos, los hacemos con líneas punteadas. Marco la altura del lado B, ¿sí? ¿Vieron? A mí acá se me va a complicar un poco. Ustedes tienen la facilidad de que pueden girar la hoja. Ahora, ¿cómo voy a marcar la altura de el lado C? Tendría que hacer lo mismo. Hago coincidir base de mi escuadra con el lado C. Me cruzo de nuevo, disculpen, para que se vea, para poder hacérselos bien. Quiero que esté perfecto. Entonces ahí marqué la altura del ángulo C. Vamos de nuevo con la del A. Se las voy a marcar en otro color. Voy de nuevo. Tengo segmento A. Apoyo bien la base de mi escuadra sobre el lado y haciendo coincidir el vértice. Ahí me quedaron marcadas las tres alturas. Ahora, va a haber un triángulo en particular en que tengan un pequeño problemita. Y ahí es donde esta teoría que les voy a mandar, que dice que es la perpendicular de su lado o la prolongación. ¿Qué quiere decir prolongación? Hay un triángulo en especial que la altura no va a quedar adentro del triángulo marcado, que son casualmente, disculpen que les dé la espalda, vamos a hacerlo un poco más para acá, los triángulos obtusos. ¿Qué va a pasar con este triángulo obtuso? Yo lo que voy a necesitar es, yo tengo que marcar esta altura. ¿Cuánto mide esta altura? Entonces yo lo que voy a tener que hacer, siguiendo la línea de ese lado, es hacer una prolongación, ¿sí? Con lápiz muy finito. ¿Se acuerdan cuando yo les dije ayúdense para medir los ángulos, hacer una prolongación? Y vamos a hacer lo mismo. Yo me voy a ayudar
de mi regla auxiliar, me voy a ayudar de mi escuadra, la hago coincidir en el vértice y ahí miro la altura. Si se dan cuenta, la altura de este lado, del lado B, me quedó por fuera del triángulo. Así que es probable que les pase eso, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque hay un puntito que lo van a necesitar, ¿sí? Bueno, por esta semana terminamos con las partes de triángulos. No sé si se acuerdan que habíamos acordado que íbamos a ver mitad de geometría, mitad numeración. Semana que viene regresamos con numeración. No es que se terminaron por siempre las clases de geometría, ¿sí? Así que, bueno, terminamos con esta parte de triángulos por ahora. Bye, nos vemos.